demócratas le piden al gobierno de Donald Trump que amplíe el estatus de protección temporal, más conocido como TPS, para los hondureños. Este beneficio migratorio, que cobija a más de 80,000 hondureños, expira el próximo 5 de julio. Emiliana Molina tiene la información desde Washington. Emiliana, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El movimiento lo lideran los legisladores Bob Menéndez, Tim Kaine y Ben Cardin, quienes enviaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y al secretario de Estado interino, John Sullivan, argumentando que finalizar el beneficio migratorio obligaría a más de 86,000 personas a regresar a un país con grandes retos de seguridad. El gobierno de Honduras también carece de la capacidad para facilitar su regreso, lo cual podría hacer difícil garantizar la protección de estas personas, según los legisladores. Estos padres tendrían que regresar con los más de 53,500 hijos que nacieron aquí en Estados Unidos, y los niños podrían convertirse en presa fácil para los reclutadores de pandillas. En noviembre de 2017, Estados Unidos anunció la ampliación del TPS a partir del 5 de febrero de este año, pero solamente por 6 meses. El embajador de Honduras en Washington, Marlon Tabora, dijo en febrero que su gobierno espera que Estados Unidos vuelva a ampliar en julio el TPS para sus nacionales y lo haga por 18 meses, como suele hacer. La administración de Trump hasta el momento ha puesto fin al TPS para haitianos, nicaragüenses y salvadoreños. El TPS, recordemos que es un programa migratorio que concede permisos de residencia de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o por desastres naturales. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24. Ya llegaron a Tijuana. La caravana de migrantes llegó este viernes a la ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos. Los migrantes, mayormente centroamericanos, se reunieron en Tijuana con abogados, quienes los orientaron sobre las leyes inmigratorias de Estados Unidos, incluyendo el asilo. Los migrantes se reunieron a puerta cerrada por horas con los abogados de grupos como Al Otro Lado, una organización con base en Tijuana. La caravana, que se ha convertido en algo así como una tradición anual, viajó a lo largo de México por todo un mes. Atrajo la atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien trató de presionar al gobierno de México para que detuviera a los migrantes. Del otro lado de la frontera, en la ciudad de San Diego, California, otra caravana espera a los migrantes. Es un contingente compuesto por media docena de organizaciones que abogan por los derechos de los inmigrantes, como Carecen y Pueblos Sin Fronteras. Se esperaba que unas 100 personas se integraran a la caravana en la tarde de este sábado para trasladarse a Tijuana y esperar a los migrantes. Vamos con nuestro enviado especial, Gonzalo Alvarado, quien ha estado siguiendo la caravana. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Se reunió la cantidad de gente que esperaban los organizadores? Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la ciudad de San Diego. Bueno, es la cantidad, por el momento, cuando inició el trayecto de esta caravana denominada Sin Fronteras, que emprendió su recorrido desde Los Ángeles el pasado domingo, inició con 12 integrantes aproximadamente, pero conforme estaba hablando con algunos organizadores de esta marcha, decían que había gente que se integraba y otra después se salía. Pero esperan que aquí en la ciudad de San Diego lleguen varias organizaciones, porque el objetivo de ellos es llegar a la frontera entre San Diego y Tijuana este domingo, para reunirse, como ya tú bien decías, con la caravana de centroamericanos Via Crucis, que emprendieron su recorrido desde Centroamérica el pasado 25 de marzo. Entonces, aquí en este parque, me encuentro en el Parque Chicano. Aquí es donde se empiezan a reunir la caravana que llegó a San Diego esta tarde, y aquí es donde empiezan a reunirse, pasar la noche y después seguir su trayecto a la frontera con Tijuana. Es un trayecto que esta caravana de Sin Fronteras fue de 231 kilómetros, Rafa, y dicen que hasta el momento se sienten satisfechos de que el mensaje que están llevando a cabo es de solidaridad a esta caravana de centroamericanos se ha llevado a cabo. ¿Te parece bien? Escuchemos a continuación lo que dicen algunos participantes de esta caravana y cuál ha sido el mensaje que han llevado a cabo por diferentes ciudades que han recorrido aquí en el sur de California. El mensaje principal es crear solidaridad con los refugiados que están ahorita en la frontera, y también para recalcar que México no es una opción para obtener refugio. Esa es una de las cosas más importantes. También para recalcar que esta crisis de refugiados es directamente impactada y es el resultado de la intervención estadounidense en la región de Centroamérica y Latinoamérica en general. La realidad es que Estados Unidos no es no tiene los brazos abiertos cuando se trata de casos de asilo. No nomás con esta administración, ya tienen la historia de eso, pero especialmente con esta administración. Donald Trump es una persona que ha causado una imagen de Estados Unidos muy negativo en todo el mundo, porque palabras de odio causan actos de odio.
Rafa, esta caravana Sin Fronteras se reunirá mañana a eso de las 8:30 de la mañana en lo que es en la parte de Estados Unidos, en el parque, el área conocido como Parque de la Amistad. Y es mañana domingo también donde los centroamericanos se reunirán por el lado de Estados Unidos, también en el parque denominado como Parque Sin Fronteras. O sea que estarán ambas organizaciones en ambos lados de las fronteras. Y mañana domingo a eso de las 9 de la mañana, después de que lleven a cabo una conferencia de prensa, el Pueblo Sin Fronteras, la organización que organizó esta caravana del Via Crucis, llevarán a cabo una conferencia de prensa y tenemos entendido de primera mano de organizadores que después se dirigirán posteriormente en caravana hacia la frontera para que estos centroamericanos se entreguen a agentes de inmigración para iniciar el proceso de asilo, que es como piensan ingresar a Estados Unidos. Desde el martes pasado, como tú ya bien decías previamente, Rafa, es que han estado llegando paulatinamente los centroamericanos acá a la ciudad fronteriza de Tijuana. El viernes fue el último arribo de estos centroamericanos, que fueron ya 400, hasta ahora se calcula que son 600 aproximadamente. Estos organizadores dicen que se espera que sean aproximadamente 300 de ellos los que se entreguen a autoridades de inmigración para iniciar el proceso de asilo político. El resto dicen que se quedarán en México. Hablando con algunos de ellos, yo personalmente me han dicho que sí, que prefieren mejor no correr el riesgo de que inmigración los detenga y mejor prefieren quedarse aquí en México y después quizás ellos por su cuenta ingresar a Estados Unidos ya sea de forma ilegal cruzando la frontera. Así que escuchamos a continuación también, Rafael, cómo estos abogados, que son más de 20 de ellos que salieron de Estados Unidos a Tijuana para ayudarlos a informarles en cómo será el proceso de asilo, cómo se llevó a cabo. Escuchamos a continuación a uno de estos organizadores que nos dice cómo fue que los abogados les estuvieron informando y asesorando a centroamericanos sobre el asilo político. Escuchamos. El tema que se le va a dar es el procedimiento para que las personas sepan paso por paso cómo es que se solicita asilo, cuáles son los diferentes oficiales, cómo son las detenciones privadas donde detienen a las personas que solicitan asilo, para que las personas tengan una muy buena idea de qué es lo que les espera si deciden entregarse a pedir asilo a Estados Unidos. También va a haber asesoría individual para que las personas puedan saber de lo que ellos han vivido, de lo que ha sido su experiencia, cuáles son las partes de su experiencia que puedan caber en lo que es la ley de asilo, para que cuando hacen su entrevista de miedo creíble saben cuáles son las partes que necesitan hablar y cuáles son las partes que no son relevantes, porque eso facilita a que esa entrevista dé la información necesaria para que el oficial de asilo haga una determinación. Rafa, después de hablar con algunos centroamericanos, una vez hablaron con los abogados, se veía en sus rostros mucho nerviosismo, mucha expectativa en qué iba a pasar ese domingo. Muchos no saben que si su caso no es aceptado por el Servicio de Migración, están a la incertidumbre, ¿qué va a pasar después? ¿No? Y muchas familias llegan con sus bebés de meses, incluso de 1 año, 2 años, así que familias enteras que han salido de sus países por la violencia y están a la expectativa y están con la ilusión de poder empezar una nueva vida en Estados Unidos, una vida fuera del peligro de estas pandillas y la incertidumbre en sus países, Rafa. Bien, nuestro enviado especial. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Estados Unidos Donald Trump cara a cara. 2 temas, el déficit comercial y los aranceles entre ambos países, el tratado nuclear con Irán y el gasto militar de las naciones a la OTAN. ¿Qué resultados arrojó el encuentro? Lo discutimos con Adriano Busoni, analista de Stratford desde Barcelona. Gracias por estar aquí en CNN Dinero. Si hay algo que ha quedado claro es que la sintonía que existe entre el presidente Trump y la canciller alemana Angela Merkel no puede equipararse a lo que vimos en su recepción con el presidente francés, Emmanuel Macron. Y esto pese a que fue mejor que el primer encuentro de hace más de 1 año. Sí, es cierto que Trump se siente mucho más cómodo con Macron que con Merkel, pero la verdad sea dicha es que ninguno de los dos obtuvo demasiado. Esta fue una semana de un gran esfuerzo diplomático por parte de las 2 principales potencias europeas, de discutir con Estados Unidos temas como la batalla comercial, el pacto nuclear con Irán, la relación con Rusia, la situación en Siria. Pero si bien la sintonía con Macron fue un poco mejor que con Merkel, ninguno de los dos obtuvo demasiado. Ahora, la desconfianza que Trump le tiene a Merkel se debe a que para Trump la canciller ya no es el líder de facto europeo tras su última reelección, a que representa a la Europa que no cree en los valores y las políticas del presidente estadounidense, o a que Merkel sostuvo una muy estrecha relación con su predecesor Barack Obama. Es una combinación de varios factores. Trump durante la campaña
fue muy crítico del déficit comercial que Estados Unidos tiene con la Unión Europea, y en particular Alemania, que es la gran potencia exportadora de Europa, con lo cual el tema de que la Unión Europea exporta a Alemania, a Estados Unidos, mucho más de lo que Estados Unidos exporta a Europa, es un tema crucial para Trump. Después, por supuesto que está el tema del gasto militar. Los países miembros de la OTAN deberían destinar al menos el 2% de su Producto Interno Bruto a gasto en defensa. Alemania está muy por debajo de esa cifra. Estados Unidos acusa a Alemania de gozar de la protección de Estados Unidos sin pagar lo que le corresponde, con lo cual eso es un tema también. Y después hay algo también personal. Obama tenía una relación muy estrecha con Merkel, y entre las muchas medidas que Trump toma para diferenciarse de Obama, también está eso, ¿no? Elegirlo a Macron por encima de Merkel. Merkel llegó a Washington con dos objetivos principales: que Trump exima a la Unión Europea de los aranceles al acero y al aluminio que expiran el 1 de mayo y convencerle para que no se retire del acuerdo nuclear con Irán. Parece que no ha resultado ser lo suficientemente convincente en ambas materias y Trump se ha mostrado casi que inalterable. Exacto. Alemania ha hecho varias propuestas a Estados Unidos. Le dice que el problema del acero y del aluminio no es Europa, sino que es China, y que deberían trabajar juntos para evitar que China siga exportando acero subsidiado. Le ha propuesto acuerdos de libre comercio en temas como manufacturas, el sector automovilístico en particular. Hemos visto en las últimas horas rumores de que también la Unión Europea estaría dispuesta a ampliar las cuotas de carne que Estados Unidos exporta a Europa, con lo cual los alemanes han propuesto varias cosas. Que pueden para endurecer ese pacto, pero para preservarlo, porque para Alemania, Francia, el Reino Unido, que son los que firmaron desde el punto de vista europeo, ese pacto tiene que ser preservado. Y ahí es un tema en el que la canciller, al igual que el presidente francés, hizo concesiones a Trump. Reconoció que el acuerdo actual no es suficiente, sobre todo para contener cualquier tipo de aspiración de Irán en el Medio Oriente y también su influencia sobre el régimen de Bashar al-Assad. Es verdad, las potencias europeas, como dije antes, Francia, Alemania, el Reino Unido, han propuesto aplicar nuevas sanciones a Irán para limitar su injerencia en países como Siria, como el Líbano, como Irak. Han propuesto también sanciones contra el programa de misiles balísticos de Irán, pero nada de eso está en línea con lo que Trump quiere. Trump, por ejemplo, es muy crítico de que hay varias cláusulas del acuerdo nuclear con Irán que expiran en las próximas décadas, y él quiere eliminar esas fechas de expiración, y los europeos dicen que es imposible eliminar esas cláusulas sin matar el acuerdo en el proceso, con lo cual los europeos están tratando de ir todo lo lejos que pueden para endurecer el acuerdo sin romperlo, pero les está resultando difícil. Ahora, para lograr que Washington no se retire, Europa, Alemania en particular, van a tener que hacer algún tipo de concesiones, algún cambio, por ejemplo, más gastos en materia de defensa para complacer, por ejemplo, al actual secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y al nuevo asesor de seguridad, John Bolton. ¿No le interesa además a Alemania invertir, reforzar su seguridad y su defensa? Claro, el problema es que para Alemania todo lo vinculado al sector militar, a las intervenciones en el exterior, son temas muy sensibles por cuestiones históricas. Alemania, de la Guerra Fría a esta parte, siempre ha apostado por la diplomacia, por la negociación, y hemos visto, por ejemplo, hace algunas semanas, cuando Francia y el Reino Unido se sumaron a Estados Unidos a los bombardeos de Siria, Alemania se puso en una situación un poco incómoda porque apoyó la campaña militar, pero no participó, con lo cual los temas de defensa son siempre muy delicados. Hay sectores en Alemania que le piden al gobierno que gaste más en defensa, hay mucha crítica al estado en el que está en las Fuerzas Armadas alemanas, pero es un tema extremadamente delicado para un país con la historia de Alemania. Y para terminar, parte del problema entre Washington y Bruselas es quizá que Trump no entiende que no se puede negociar bilateralmente con cada país de la Unión, sino que hay que hacerlo precisamente con la Unión Europea, con Bruselas. Es correcto, la política comercial de la Unión Europea la deciden los 28 miembros y se vota en muchos casos por unanimidad. Con lo cual, Francia, Alemania son países de peso, son países que pueden
presionar a sus colegas para cambiar algunas cosas, por ejemplo los aranceles o para firmar un acuerdo, pero si no hay unanimidad, si hay grupos de países que se resisten a cambiar las políticas comerciales o que se resisten a firmar tratados de libre comercio, Alemania por sí sola no tiene el poder que algunos tal vez en el gobierno estadounidense creen que tiene. Gracias por el análisis, Adriano Busoni, analista de Statford desde Barcelona.